En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Entramos de lleno con el realismo literario o la corriente estética como todos conocemos. Cabe mencionar que características hay muchas, pero mencionaremos las principales. Como primera característica, tenemos la observación y la descripción detallada de la realidad. Aquí tenemos un punto importante que conlleva al escritor a hacer un análisis riguroso de su entorno, ya que se trata de documentarse mediante escrituras y lecturas del entorno que lo rodea, así también sobre su región. También observamos que dentro del realismo se utiliza la descripción, pero a diferencia de otros géneros u otras corrientes literarias, esta descripción es minuciosa y rigurosa para describir diferentes situaciones, personajes y paisajes que resaltan la situación social de la época. En la segunda característica tenemos la reproducción objetiva sin idealismos. Aquí estamos relacionando el aspecto darwinista y del positivismo comteano sobre el aspecto de la objetividad, alejado de idealismo, a diferencia de cómo lo vimos en el romanticismo. Aquí nos referimos en el aspecto subjetivo a los sentimientos del autor. La percepción personal no influye dentro de lo estético. Por ende, personajes y hechos fantásticos se alejaban de la realidad. Es por eso que dentro del realismo observamos una mirada a lo cotidiano. Si preguntamos por qué dentro de lo cotidiano, acordémonos que estamos en el contexto de la lucha de clases, o sea, las primeras luchas que se hace contra la burguesía. Por ende, el autor trata de resaltar la situación nefasta en que ellos sufrían. Y dicho esto, nos pasamos a la característica número 3, que es el propósito de crítica social y cultural. Los autores o los novelistas denuncian los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrecen al lector soluciones para detenerlos. Estos novelistas salían a la calle a observar la realidad de su entorno y que debe dar testimonio de la misma y actuar como un cronista. Como les decía anteriormente, la clase media se convirtió en el foco de atención preferente del escritor. En esa plasmación de la realidad observada puede verse en ciertas ocasiones esa actitud de crítica social. Y para plasmar todo esto, el género por excelencia preferente de los escritores es la novela, ya que la novela, debido a su extensión, puede resaltar el uso de las diferentes tipologías de la descripción. Estamos hablando de la prosopografía, la etopeya, el retrato, el autorretrato, la caricatura y la topografía. Así también se hace el uso del narrador omnisciente, es decir, el narrador que conoce los personajes a fondo. Así mostrar las ideas y pensamientos de los personajes que utilizan un monólogo interior y el estilo directo libre. Otro rasgo de esta característica es el estilo, es sencillo y sobrio. Entre los grandes representantes del realismo literario, tenemos al escritor francés Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary, que se destaca por ser una novela revolucionaria, realista y controversial.
En ella no solo se presentan detalladamente los factores psicológicos de los personajes, sino también una fuerte crítica a la sociedad francesa desde la vida cotidiana del pueblo de Yonville. El escritor noruego Henrik Ibsen, que en sus obras cuestionaba los valores, los modelos familiares, los problemas sociales de su época y los convertía en argumento de debate. Algunas de sus obras que aluden al realismo sociocrítico son Casa de muñecas, Espectros y Un enemigo del pueblo. Otro escritor francés es Alexandre Dumas hijo. Sus novelas y obras teatrales como La Dama de las Camelias tuvieron muchísimo éxito por sus enseñanzas morales y su gran escrutinio a las denuncias sociales. En especial abogaba por los derechos de los niños y de la mujer. El escritor estadounidense Henry James, y este se caracterizó por proveer a los personajes con una nueva concepción de fuerza que giraba en torno al mundo interior. Su obra más importante fue El arte de la novela. Algunos relatos y novelas estuvieron cargados por una gran tensión psicológica. Otro escritor francés tenemos a Guy de Maupassant, y que en sus escritos representa una imagen real de la cotidianidad, con personajes llenos de problemas y prejuicios sociales. Su lenguaje optaba por uno coloquial y crítico, bajo el minucioso concepto de la verdad, donde lograba representar la objetividad de su alrededor. El escritor francés Stendhal representó al hombre dentro de una sociedad en constante evolución y coartado por los acontecimientos económicos y políticos. Entre sus obras están Armancia, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Al escritor ruso Fedor Dostoyevsky, que es uno de los máximos representantes literarios del realismo ruso. En sus novelas llevaron al lector a plantearse la concepción humanista del mundo y a pensar en la renovación interior del hombre. Sus obras más representativas son Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Otro escritor ruso es León Tolstoy, conocido por sus obras como Ana Karenina y Guerra y Paz, novelas admiradas por los exponentes realistas, que reflejan un sentido de la diversidad en la sociedad rusa de la época, al igual que las creencias y vivencias de los propios personajes. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens, escritor de la época victoriana. Entre sus obras más destacadas se encuentran Oliver Twist, Historia de dos ciudades, Tiempos difíciles y Un cuento de Navidad. El sentimentalismo de sus historias, en contraste con la dureza de la cruel realidad, ayuda a denunciar una sociedad desigual, que en nada le importaban las penurias de la clase baja. Y por último, a uno de los mayores representantes del realismo literario, y uno de los más importantes, es Honoré de Balzac, que es valorado por muchos como el fundador de la novela realista. En sus obras se distingue la incansable reflexión en la representación de la sociedad francesa. Su obra monumental es La Comedia Humana, que contiene varias decenas de novelas, con el objetivo de describir en modo exhaustivo la sociedad francesa de su tiempo. Dentro de La Comedia Humana podemos encontrar obras como La piel de Zapa, El lirio del valle, Esplendor y miseria de las cortesanas, El cura de Tours, Cuentos libertinos y una de sus obras más grandes, Papá Goriot. El realismo es bien señalado por diferentes personas. Realismo peruano. Contexto. Surgió en Francia como una reacción contra el carácter sentimentalista y subjetivo del romanticismo, hacia la segunda mitad del siglo XIX. En el Perú, su aparición coincide con el término de la guerra con Chile. Características. Dejó de lado la subjetividad y el sentimentalismo romántico. Hizo planteamientos doctrinarios y políticos. Se basa en los problemas sociales y en el análisis objetivo y serio de la realidad. Se manifestó en la novela, el ensayo y la crónica periodística. Hizo una crítica social y política, y planteó la reivindicación del indio. Representantes y obras. Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido, Herencia, índole. Mercedes Cabello, El conspirador, Blanca Sol, Sacrificio y recompensa, obra de tendencia naturalista. Amalia Puga, El voto, El jabón de hiel.
Abelardo Gamarra, El Tunante, 100 años de vida perdularia, rasgos de pluma, algo del Perú y mucho de Pelagatos. El mayor exponente del realismo fue Manuel González Prada. Manuel González Prada, 1848-1918. Conocido como el Apóstol de la Muerte. Nació en Lima y perteneció a una familia aristocrática y conservadora. Sus estudios los hizo en el Seminario de Santo Toribio, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos siguió estudios de Derecho, carrera que después abandonaría. Intervino en la batalla de Miraflores. Durante la ocupación de Lima por los chilenos se encerró en su casa hasta que terminó la ocupación chilena. Presidió el círculo literario, sus famosos discursos en el Olimpo y el Politeama lo definen como un ideólogo de combate, cuya palabra acusadora se levanta a viva voz para denunciar el estado de postración en que se encuentra el Perú. Funda el Partido Radical, germen de la Unión Nacional. Viajó a Europa y se estableció en París. Al cabo de algunos años retorna a Lima. En 1912 es nombrado director de la Biblioteca Nacional, y renuncia 2 años después por no aceptar el régimen militar del coronel Óscar R. Benavides. Al restablecerse el orden constitucional, Prada retornó a su cargo y muere en el año 1918. La obra de González Prada es diversa y comprende ensayos, poesías, artículos políticos y discursos. Sobresale como ensayista, dio a conocer su crítica a la sociedad de su tiempo, fustigó la ambición de militares y civiles, condenó la incapacidad política y los vicios de la clase gobernante. Como poeta abandonó la retórica tradicional y propició la renovación del verso y la introducción de nuevas formas poéticas, lo cual enriqueció notablemente el verso español. En este sentido es un precursor del modernismo en América. Obras. Lírica, minúsculas, exóticas, baladas peruanas, presbiterianas, grafitos, trozos de vida. Ensayos, páginas libres, horas de lucha, anarquía, bajo el oprobio, el tonel de Diógenes, propaganda y ataque, figura y figurones, nuevas páginas libres. Ahora veremos en resumen del ensayo Páginas libres, discurso en el Politeama. Hoy analizaremos el discurso en la Politeama. Páginas libres. En este discurso se hace una reflexión. Acerca de las diferencias entre el pasado y futuro. Una exhortación a que se reconstruya el país. Defiende al indio como único y verdadero peruano. Este es el actual Teatro de la Politeama, está ubicado en Lima. Este discurso fue leído por un escolar, Gabriel Urbina. Cuando se hacía campaña por fondos para él. Rescate de las provincias cautivas de Tacna y Arica. Discurso en el Politeama, páginas libres.